Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer acerca del tema de medición de los fenómenos epidemiológicos, riesgo e indicadores de uso más frecuentes en la salud. Pues mi parte habla sobre la introducción. En la actualidad, nosotros como pobladores enfrentamos diversos desafíos. Dentro de esos desafíos están las enfermedades epidemiológicas, las enfermedades crónicas no transmisibles y lo más común que vemos en los áreas de centro de salud, que son la negligencia médica, ¿no? En epidemiología, así como se consolida como una ciencia fundamental que proporciona las herramientas conceptuales metodológicas necesarias para analizar, comprender y responder eficazmente a tales desafíos que he nombrado. Doy paso a mi siguiente compañera para que continúe con la exposición. Para pasar a detallar los tipos de fenómenos epidemiológicos, primero vamos a definir lo que es la epidemiología. Epidemiología es la disciplina fundamental que estudia la secuencia, distribución y determinantes de los problemas de salud en poblaciones humanas. Su objetivo principal es aplicar este conocimiento para prevenir enfermedades, controlar brotes y mejorar la salud y bienestar colectivo. Tenemos los tipos de fenómenos epidemiológicos. Los más resaltantes son endemia, epidemia, pandemia y brote epidemiológico. En la endemia se describe como la concurrencia persistente y constante de una enfermedad dentro de una población o área específica, donde la enfermedad es esperada y mantiene una incidencia relativamente estable en el tiempo. Características como que la población afectada desarrolle cierta inmunidad, generando un equilibrio dinámico. La presencia de reservorios facilita la persistencia del agente causal. Generalmente la endemia refleja condiciones ecológicas y sociales estables que permiten la transmisión continua. En la epidemia tenemos que representa un aumento acelerado e inesperado de casos de una enfermedad en una comunidad o región que supera el número habitual o esperado. Características como que suele involucrar un agente patógeno, la tasa de transmisión se acelera debido a cambios en la susceptibilidad del ambiente, etc. Puede involucrar una cadena de transmisión rápida y eficiente. Su duración puede ser variable, desde semanas o incluso hasta meses. En la pandemia se define como una epidemia extendida a escala global, con un gran impacto sanitario, social y económico, afectando a poblaciones de múltiples continentes. Características como que una rápida propagación debido a su alta transmisibilidad de agentes y la susceptibilidad generalizada. Afecta a poblaciones sin inmunidad previa, lo que favorece la tasa elevada de contagios y morbilidad. Requiere estrategias multilaterales coordinadas. Esto que quiere decir que varios gobiernos internacionales se unen para brindar una solución. Y las pandemias suelen provocar cambios profundos en la conducta social, económica y política del país. Tenemos el brote epidemiológico, que se caracteriza por ser un fenómeno por la aparición súbita de casos en una comunidad o área limitada, pudiendo representar el inicio de una epidemia si no se controla. Características como localización en espacio y tiempo puede ser resultado de una contaminación puntual, ya sea de agua o de alimento, o de contacto directo también. Su detección precoz es clave para evitar la expansión. Requiere intervención focalizada, rápida y efectiva. En epidemiología, factores de riesgos son características que aumentan la probabilidad de que una persona sana desarrolle una enfermedad. Aunque están estadísticamente asociados con la enfermedad, no siempre son la causa directa. Factores como la edad, el género y la genética se consideran indicadores o marcadores de riesgo porque no son modificables. Características del riesgo. Se calculan en personas sanas o susceptibles al inicio del estudio. Se refiere a eventos que ocurren en el futuro y se expresa como un número entre 0 y 1 o como porcentaje. Tipos de factores de riesgos. Hay 3 tipos. El primero es factores modificables. Son aquellos que una persona puede cambiar o controlar. Es el hecho de fumar, tomar, la mala alimentación y el sedentarismo. Factores no modificables. No se pueden cambiar.
Eso pueden ser la edad, los antecedentes familiares, el sexo y la genética. Y por último tenemos los factores ambientales, los que están relacionados con el entorno, que viene a ser la contaminación y el saneamiento deficiente. Tenemos tipos de riesgos. Y como primer riesgo es el riesgo absoluto, la probabilidad de que ocurra un evento como una enfermedad en una población durante un tiempo determinado. Como segundo riesgo es el relativo. Esto compara el riesgo de un grupo expuesto con el de uno no expuesto. Como tercero es el riesgo atribuible. Mide cuánto del riesgo se debe a la exposición. Como cuarto tipo de riesgo es la proporcional. Es la probabilidad de que ocurra un evento si ya ha ocurrido otro previamente. Y como último tipo de riesgo es el riesgo residual. Es el riesgo que permite permanecer después de haber aplicado medidas de prevención o de tratamiento. Yo les hablaré sobre la importancia en la salud pública. Tenemos a la prevención y control de enfermedades. Identificar riesgos permite prevenir brotes y enfermedades y aplicar métodos como vacunación, educación y saneamiento. En la toma de decisiones informadas, los datos sobre riesgos ayudan a planificar servicios de salud, asignar recursos y crear políticas basadas en evidencia. Tenemos a la protección de poblaciones vulnerables. Permite enfocar intervenciones en grupos de alto riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas. En la preparación ante emergencias, la evaluación de riesgos facilita la creación de planes de contingencia ante pandemias o desastres. Y por último tenemos a la educación y conciencia pública, que fomenta hábitos saludables y promueve la prevención mediante campañas informativas. Ahora me toca hablar acerca de los indicadores de salud, pero antes de profundizar en cada uno de estos necesitamos conocer su definición y su propósito. Como definición tenemos que son herramientas estadísticas que permiten representar distintos aspectos relacionados con la salud de una población o una comunidad de una forma sistemática y objetiva. Ahora, como propósito tenemos que son utilizados para observar tendencias, establecer comparaciones, orientar políticas públicas y evaluar el impacto de las intervenciones de salud. Bueno, acá tenemos una clasificación de indicadores, como pueden observar. Tenemos indicadores de morbilidad, ya esas tasas son la incidencia, son números de casos en que una enfermedad pocamente se puede dar como imprevisto durante un determinado tiempo. O sea, no es mucho el lapso del proceso de tiempo. Los indicadores de morbilidad, tenemos la tasa de morbilidad general, es un número total de difunciones en un año. Aquí se basa, aquí vamos a ver las muertes que se dan en un determinado lugar, país o donde queremos analizar los datos. Tenemos indicadores de natalidad, estos son los indicadores donde en qué sitios puede haber una mayor tasa de nacidos vivos. Luego tenemos los indicadores de esperanza de vida. Esto mayormente se basa en lo que tenemos que analizar los datos en la esperanza de vida, desde que nacen hasta donde queda, fallece el individuo. Después tenemos los indicadores socioeconómicos, que viene a abarcar economía, empresas, educación, etcétera, y nada más. Muchas gracias. Ahora pasamos, bueno, ya que hemos visto algunos casos, bueno, los tipos de cálculos que hay, vamos a ver algunas fórmulas para que pueda ser un poco más dinámico, ¿ok? La primera, que sería la tasa de incidencia. Tenemos como fórmula en la cual se utilizan los datos, el número de personas que contraen la enfermedad entre el número de personas libres de enfermedad. Aquí tenemos un caso que se puede leer. Se presentaron 500 casos nuevos de tuberculosis en una ciudad de 200.000 habitantes. ¿Cuál es la tasa de incidencia? Entonces aplicamos la fórmula respectiva que tenemos, según nuestros datos, 500 que son los casos, 200.000 que es la población total, por 100.000, dando así un total de 250, el cual equivale o nos quiere decir que la tasa de incidencia es de 250 casos por 100.000 habitantes. Con la siguiente tenemos que es la tasa de mortalidad infantil, para lo cual utilizamos los siguientes datos, que es el número de defunciones de menores de un año entre los números de nacidos vivos durante el mismo periodo, por 100, multiplicado por 1000. Entonces tenemos nuestro caso, ¿no? Se registraron 30 muertes de niños menores de un año
entre 3.000 nacidos vivos. Entonces aplicamos nuestra fórmula, 30 sobre 3.000 por 1.000, tenemos un total de 10. ¿Qué nos indica esto? Que la tasa de mortalidad es de 10 muertos infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. Para el siguiente caso tenemos, para eso sí es un poquito más extenso porque se tiene que hacer una tabla de vida. En la tabla de vida pues se va a calcular también un poco con la tasa de mortalidad, eso va de la mano. Y en el cuadro vamos a tener un cálculo de todas las personas que han vivido durante un determinado tiempo, un límite de edad. Entonces cuando sumamos, tenemos la sumatoria de todas esas edades, recién vamos a utilizar para aplicar, acá tenemos la tabla de vida, o lo que es la sumatoria de las edades de las personas que vivieron entre el número de personas vivas. Tenemos aquí que son 7.200 años, que es la sumatoria, entre las 100 personas vivas, que nos da un total de 72 años, lo que nos indica que la esperanza de vida al nacer es de 72 años. Ahora, para continuar con el tema, vamos a hablar de lo que son aplicaciones de los conceptos epidemiológicos o de los conceptos teóricos en la epidemiología. ¿Cómo es que nosotros aplicamos eso? ¿De qué nos sirve que nosotros podamos separar esos conceptos? Para empezar, ya hemos indicado que la epidemiología aplica conceptos teóricos, ¿no? Estudios de la distribución, las causas de las enfermedades y las determinantes. También nos brinda herramientas para analizar, priorizar y tomar decisiones en lo que respecta a la salud pública, así como evaluar también las intervenciones. Ahora, tenemos casos, ya hemos visto cómo se han aplicado esas teorías, por ejemplo, un caso muy antiguo, que es en el año de 1854, cuando John Snow, el padre de la epidemiología, aplicó estos términos para descubrir las determinantes que tenían que ver con el cólera, ¿no? Él identificó la fuente del brote de esta enfermedad mediante el análisis geográfico de los casos, relacionándolos todos con el agua contaminada. Entonces, gracias a esos estudios que él hizo, pudo aplicar medidas preventivas y no erradicar, sino disminuir la tasa de incidencias, ¿no? Entonces John Snow sentó las bases de lo que nosotros conocemos como el enfoque epidemiológico actualmente. Un caso más reciente, que es el COVID-19, el cual pues también se realizaron varios estudios epidemiológicos para encontrar la fuente y se pudo aplicar otros modelos matemáticos, y con esto pues se permitió tomar decisiones, por ejemplo el aislamiento, vacunaciones, para evitar que esta enfermedad se siga propagando más. En los casos recientes, los indicadores epidemiológicos son fundamentales para analizar enfermedades, guiar decisiones en la salud pública y tomar acciones preventivas, como el COVID-19 y el dengue muestran su utilidad para evaluar las situaciones sanitarias e identificar las zonas de riesgo. En el COVID-19, la tasa de incidencia acumulada nos ayudó a identificar zonas de alta propagación. La tasa de letalidad estimó la gravedad por país, y el R0 guió las restricciones sociales, priorización de recursos y campañas de vacunación. En cambio, en el dengue también usaron indicadores como la densidad de casos, como la hospitalización y mortalidad guía, que ayudan a detectar zonas de riesgos, a analizar las estaciones del virus, evaluar el control vectorial y como sabemos, en el Perú el que ve todos estos tipos de casos es el MINSA. Monitorea esos datos para activar las alertas tempranas y aplicar las intervenciones focalizadas. En la importancia de medición adecuada de los fenómenos epidemiológicos tenemos a la medición precisa, al riesgo de medición, a los indicadores claves y al ejemplo que es el COVID-19 y aplicación al dengue y a la malaria. En la precisión precisa podemos medir bien los fenómenos, permite identificar los problemas prioritarios, diseñar inversiones adecuadas y evaluar el impacto en la salud pública. En el riesgo de la medición inadecuada puede subestimar o sobreestimar enfermedades, afecta la asignación de recursos y decisiones sanitarias. En los indicadores claves tenemos a la prevalencia, incidencia y mortalidad, que permiten tener una versión clara del comportamiento de las enfermedades en distintas poblaciones y momentos. Como ejemplo tenemos al COVID-19, ¿no? Que algunos países con buena vigilancia respondieron mejor.
Tenemos datos fragmentados que dificultaron el control del virus. Y al dengue, que requieren datos confiables, actualizados y sistemáticos y claves para las alertas y control eficaz. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre la relación entre el riesgo y decisiones en la salud pública. ¿Qué es el riesgo en epidemiología? Viene a ser la probabilidad de que ocurra un evento adverso para la salud en una población durante un tiempo. Su medición permite decisiones basadas en evidencias. Luego tenemos a los tipos de riesgos claves, que son el riesgo absoluto, donde la incidencia es la población, el riesgo relativo, donde es la comparación entre grupos, tanto expuestos como no expuestos. Los riesgos atribuibles, donde se proporcionan los casos causados hacia una exposición. Como ejemplo tenemos al tabaquismo, que los fumadores tienen un mayor riesgo relativo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer. También tenemos al COVID-19, que es un factor de riesgo donde la edad es avanzada, las enfermedades previas, la pobreza. Se priorizó acá la vacunación y la asistencia médica. Luego tenemos al análisis de costo-benéfico. Es donde se evalúa el riesgo que ayuda a dirigir si una intervención vale el costo. Bueno, para concluir ya, la conclusión es de que este estudio ha conseguido entender claramente la función crucial de la epidemiología, no solo como disciplina que investiga las enfermedades entre las comunidades, sino también como un recurso fundamental para la salud pública.